Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos de este hermoso planeta. Soy Metatron. Es con gran alegría y con gran certeza que vengo hoy aquí para dar un paso más a este camino de evolución de sus almas. Mucho le ha sucedido a sus almas, especialmente a aquellos que han estado aquí durante mucho tiempo, colocados en esta rueda de samsara, olvido y repetición de muchos errores. Pero recuerda siempre, los errores se repiten, pero también se resuelven. Si este no fuera el caso, la humanidad de hoy sería idéntica a los tiempos más bárbaros y lejanos de su historia. La gran separación de la fuente nunca sucedió realmente, porque la chispa divina siempre ha estado en sus corazones. Y cada uno mantuvo a los que los aman incondicionalmente a su alrededor, incluso sin conocerlos, incluso sin llamarlos, incluso sin conocerlos. Y dentro de nuestra misión de ayudarlos a evolucionar, cada uno ha estado construyendo su viaje a lo largo del tiempo, evolucionando a sí mismo y a su mundo. Pero las marcas, los traumas, los malos momentos, se quedaron en sus almas, incluso aquellos que ya han sido superados. Es como hurgar en viejos sentimientos, todo podría tomar forma de nuevo. Así que el propósito de este viaje de la evolución es limpiar estos recuerdos, estos traumas, todo lo que ya ha sido olvidado pero que permanece guardado. Entonces es hora de deshacerse de todo esto, permitiéndole ver solo lo que aún necesita aprender. Puedo asegurarles que esto hace que los cambios sean mucho más fáciles, porque el conjunto de estos recuerdos es pesado, extremadamente pesado para que sus almas lo lleven. Y desde el momento en que comenzamos a hacer esta limpieza, todo se vuelve más ligero. Y a menudo, los sentimientos que aún regresan a las almas, incluso si no quieren, dejan de regresar, permitiendo que el alma se fije solo en su propio caminar. Para la ascensión en este momento, alivia el trabajo del yo superior de cada uno de ustedes, porque a partir de este momento, comienzan a tener que tratar solo las últimas sombras, aquellas que aún con el caminar del alma, aún no han sido aprendidas, pero se vuelven ligeras, fáciles de identificar y fáciles de resolver. Nunca olvides que cuando das este paseo, nos das permiso para esta limpieza. Simplemente, mientras se sientan a hacer las meditaciones, es como si fuera algo firmado para nosotros, diciendo, haz lo que sea necesario, y créanme, lo estamos haciendo. Así que por mucho que mañana empieces a mostrar cosas que no imaginabas, no te metas en esa rueda de crítica y juicio, que el proceso va mal, porque estás sufriendo. El objetivo de esta caminata es exactamente poner frente a ti problemas pequeños, medianos y grandes, sin importar el tamaño, para que detengas la caminata, mires estos problemas y sepas exactamente cómo resolverlos. Solo de esta manera esa lección será aprovechada y será otra limpieza de ese conjunto de sombras que una vez existieron en sus almas. Todo está saliendo. La limpieza tiene exactamente este objetivo: iluminar, limpiar todo lo que está oculto, traer una nueva energía. Pero siempre queda basura, y esta basura no solo se puede guardar, sino que necesita ser vista y tratada. Sé agradecido, muy agradecido por todo este caminar. Esta dispensación dada por Dios Padre / Madre es otro don que aquellos que ya han tomado sus decisiones para ascender han recibido. Y te puedo asegurar que muchos a tu alrededor están atentos, muy ansiosos por salir a caminar. No obligues a nadie a hacer nada. A cada uno se le presentará el paseo en su tiempo, por cada uno de nosotros. Y quién sabe, se tomarán nuevas decisiones. El despertar está sucediendo y cada uno, a su manera y en su tiempo, está recibiendo la guía necesaria para la caminata. Todo ya está sucediendo. La elevación de la conciencia de la humanidad está muy cerca del punto clave, ese punto donde la vibración que emana de aquellos que conocen la verdad será suficiente para propagarse por todo el planeta. Y será la gran elevación de la conciencia. Y a partir de ahí, todo el proceso,
ese proceso que tanto esperas, realmente sucederá. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.